Revelado, el siniestro secreto de los autobuses que venden dulces en la carretera maldita. Alejandro siempre había sentido un escalofrío cuando aguardaba su autobús en la parada al borde de la carretera maldita. Era un joven de 19 años, con sueños grandes y raíces humildes, pero cada vez que ese autobús colorido se acercaba, la piel de su espalda se erizaba. Las ramas de los árboles, torcidas como garras, parecían moverse con el viento, susurrando secretos oscuros que solo él podía escuchar. Esta carretera, conocida por la desaparición de jóvenes, tenía una reputación sombría que hacía que su madre lo mirara con miedo cada vez que salía a trabajar en el restaurante. Esa noche, mientras la bombilla parpadeante iluminaba su figura, notó algo extraño entre los vendedores de dulces. Sus risas eran desquiciadas, llenas de ecos que parecían burlarse de sus propios miedos. Las miradas de esos hombres no eran de amabilidad, sino de algo más siniestro. Sin embargo, el anhelo por un dulce le llevó a acercarse. Compró un caramelo, su sabor amargo contrastando con la dulzura que había esperado. Al instante, un horror indescriptible lo invadió. Visiones aterradoras comenzaron a fluir en su mente, su hermana pequeña, Carla, perdida en la oscuridad, corriendo descalza por esa misma carretera, un desierto de sombras con el corazón palpitante y un sudor frío recorriendo su frente, decidió que no podía quedarme de brazos cruzados. Comenzó a investigar, sumergiéndose en historias antiguas de niñitos que desaparecían, imitando los dulces que vendían. En su comunidad, los murmullos eran constantes, pero pocos se atrevían a hablar de esos rumores. El vendedor de dulces, un individuo al que todos admiraban, tenía un pasado más oscuro de lo que pensaban, siempre estaba sucediendo algo extraño a su alrededor, sobre todo en las noches más sombrías. Esa noche en especial, sintió que debía confrontarlo. El aire era denso, como si lo empujara, y cada paso hacia la caseta del vendedor era como caminar a través de un túnel de miedo. Al acercarse, vio al hombre sonriendo, con la luz de la bombilla reflejándose en sus ojos oscuros, que brillaban de una manera casi mientras intercalaba dulces de colores. En su corazón, un nudo se apretaba, y avanzado a tropezones por la bruma de la noche, Alejandro recordó las palabras de su madre: «Ten cuidado, hijo, no te acerques a la carretera maldita antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando». YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras se acercaba, un grito ahogado se atascó en su garganta. Las visiones de Carla tomaron un matiz más intenso, y de repente, esas sombras se hicieron más claras, rodeándolo. Alejandra ya no solo era un joven con dudas, era un hombre que había decidido enfrentarse a la oscuridad que su comunidad había esquivado. Pero justo antes de que pudiera abrir la boca, un eco retumbante llenó la carretera, y una sensación gélida lo atravesó, aplastando su pecho. La pregunta retumbaba en su mente: ¿podría confiar en alguien que parecía tan dulce y al mismo tiempo tan devastador? Mientras se preguntaba si era demasiado tarde, las figuras que siempre había ignorado comenzaron a emerger de la negrura. La carretera maldita rugía, y se sintió más atrapado que nunca. ¿Lograría salvar a Carla antes de que fuera demasiado tarde? El aire se volvió más pesado, como si cada aliento fuera un recordatorio de lo que estaba en juego. Las sombras se expandieron, tomando forma y profundidad, mientras el vendedor de dulces no dejaba de sonreír. Esa sonrisa era más que inquietante, era un reto, una invitación a cruzar un límite que no debía ser tocado. Alejandro sintió el púlpito rítmico de su corazón, el eco de cada latido resonando en sus oídos. ¿Qué pasaría si decidía dar un paso atrás? Pero la imagen de Carla, tan vívida y aterradora, lo mantenía en movimiento. Justo cuando estaba a un paso de la caseta, una risa filtrada y retorcida emergió de la oscuridad. ¿Buscas a tu hermanita, Alejandro? Una voz dulzona como la miel y con un tinte de burla. Era un hombre de cabello gris y ojos apagados, uno de los otros vendedores que había ignorado hasta ahora. Cada palabra dejaba un rastro de veneno en el aire. Alejandro recordó las leyendas: los dulces estaban malditos, prometían satisfacer los anhelos más profundos pero a un precio terrible. ¿Dónde está ella? Dímelo, gritó, la voz temblando, sumergida en el miedo y la desesperación. ¿Dónde está quién, querido?
el hombre sonrió aún más. La obscenidad de su sonrisa casi le dio náuseas. Cada niño perdido es solo un eco en esta carretera. Pero, ¿y si te dijera que puedes encontrar lo que buscas? No jugarás más con mí. Alejandro sintió una rabia creciente que brillaba como un fuego atrapado en sus entrañas. Pero el poder de esos ojos penetrantes lo desarmaba. Se sintió vulnerable, espiando hacia una trampa dispuesta a cerrarse sobre él. Los otros vendedores, cada uno alrededor de él, se movían con paso ligero, como un grupo de aves de rapiña. Las luces parpadeantes hacían que sus caras parecieran máscaras, distorsionadas y grotescas. Las risas se convirtieron en murmullos, una melodía de murmullos que atrapó a Alejandro. En esos susurros pudo escuchar el nombre de Carla repetido, como un mantre, llevándolo hacia el abismo. Si quieres a tu hermana, debes hacer un trato. Un juego, ¿qué tal? Solo un pequeño sacrificio. El vendedor extendió un dulce, el caramelo que había comprado. Pero este no parecía un simple dulce, brillaba con un fulgor oscuro, como la luna cubierta de nubes. No lo haré. Alejandro apartó la mirada, el terror expandiéndose en su pecho. La desesperación le abrazaba en cada respiro. ¿De verdad? ¿Estás dispuesto a dejar que la oscuridad se la lleve? ¿Por un dulce? Es tan poco. La voz se acercó, de repente suave, como un susurro seductor que helaba la sangre. Ese momento paralizante se vio interrumpido por una sensación intensa. Alejandro sintió que alguien lo observaba. Giró la cabeza y vio a su madre en la lejanía, moviéndose entre los árboles. Su expresión era de pánico y súplica. Alejandro. No te acerques. Vuelve, hijo. Pero las sombras se agolpaban a su alrededor, como si quisieran devorar su figura. Las risas se intensificaron mientras su madre desaparecía tras el follaje. Era como si la carretera se burlara de su dolor, despojando a Alejandro de cada anhelo de esperanza. Debía tomar una decisión y debía hacerlo rápido. Sacrificaría su alma por su hermana o regresaría a casa, dejando que la oscuridad reclamara lo que le pertenecía. Una brisa fría sopló en su rostro, trayendo consigo un olor a caramelo y miedo. Mientras consideraba su opción, los ecos del pasado comenzaron a girar a su alrededor, y una imagen más emergió. La figura de Carla se dibujó en su mente, desvaneciéndose entre las sombras. Justo entonces, un grito desgarrador cortó el aire, era la voz de su hermana. Alejandro, resonó entre los árboles de la carretera, un llamado desgarrador que nunca debería haber existido. Desesperado y decidido, Alejandro extendió la mano hacia el dulce. Pero en el fondo de su mente, una pregunta aterradora surgió: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para salvarla? La oscuridad había comenzado a arrastrarlo cuando, de repente, una sombra más grande que las demás se materializó detrás de él, inmensa y aterradora. Los ojos del vendedor chispearon como dos antorchas. Y en un instante, la decisión de Alejandro se tornó crítica. La carretera maldita tembló al sonido de su elección, mientras la sombra a sus espaldas se preparaba para devorarlo. ¿Lograría Alejandro romper el ciclo de terror, o se perdería para siempre en la oscuridad de la carretera maldita? Alejandro sintió como el tiempo se ralentizaba mientras su corazón latía con furia. La sombra tras él se alzaba, con una forma amorfa que parecía alimentarse de su miedo. En su mano, el dulce brillaba con un destello casi hipnótico, como si le prometiera respuestas y un camino hacia Carla. Pero, ¿cuál era el verdadero precio de esa promesa? Un trato es un trato, muchacho, rió el vendedor, su voz un eco que reverberaba en el aire denso. No hay vuelta atrás una vez que el juego empieza. ¿Estás listo para perderte en las sombras para encontrarla? Alejandro apretó los dientes, la desesperación hinchándose en su pecho. ¿Qué debo hacer? La pregunta le salió como una súplica, más que un desafío. Cualquier cosa. Estaba dispuesto a todo. La risa del hombre se tornó en un murmullo en susurros, como si las sombras mismas respondieran a su llamada. Solo ofrece algo que te sea caro, algo que no puede ver para nosotros, eso lo es todo. Sus ojos grises destellaron como carboncillos encendidos en la oscuridad y allí estaba él, enfrentando una elección horrenda. ¿Qué sería lo que debía entregar? ¿Sus recuerdos, sus sueños, o algo más tangible? Su alma. No, eso no. No puedo perder mi alma, pensó, temblando. Pero la imagen de Carla, su hermanita jugando y riendo, hizo que su resolución vacilara. ¿Acaso no valía la pena arriesgarlo todo?
Hazlo ya, Alejandro, una voz penetrante le gritó desde el fondo de su ser. De pronto, la figura amorfa detrás de él avanzó un paso, y la luz comenzó a desvanecerse, como si el mundo se encogiera. La risa del vendedor se transformó en un rugido, una cacofonía que retumbaba en su cabeza. No podía esperar más. Con un movimiento decidido, Alejandro levantó el dulce hacia el vendedor, su mano temblando. Aguarda, dijo, la voz quebrada. Pero su corazón gritaba que esta era la única opción. El vendedor extendió la mano, listo para tomar aquello que Alejandro estaba dispuesto a sacrificar. Una ráfaga de viento helado pasó entre ellos, llevándose consigo una parte de su alma, como si alguien ya hubiera comenzado a quitarle lo que quería. Y entonces, en un parpadeo, vio a Carla, atrapada entre las sombras, su rostro desvaneciendo mientras sus labios se movían, pronunciando su nombre en un eco angustiante. Carla. Alejandro gritó, el terror reavivándose. Pero su voz se perdió en la risa de la multitud que lo rodeaba. Ellos disfrutaban de su agonía, sus rostros torcidos en expresiones de placer grotesco. ¿Ves, Alejandro? Un sacrificio trae consigo la oscuridad, murmuró el vendedor, acercándose como un depredador. ¿Qué has decidido dar? ¿Qué es lo que realmente tienes que ofrecer? De sus labios brotó la pregunta más temida de todas, ¿cuánto tiempo tengo? Basta con solo un latido, respondió el vendedor, su puente de malicia iluminándose en la penumbra. Tan solo un latido, y tu hermana será liberada. Alejandro sintió como el suelo temblaba a sus pies mientras la sombra se acercaba. En su mente, el eco de la risa desgarradora de Carla reverberaba, arrastrándolo hacia una decisión final. Es tiempo de elegir, niño. ¿Vas a jugar o no? La risa siniestra levantó un escalofrío desde su nuca hasta sus pies. Cada segundo parecía una eternidad mientras la oscuridad se abalanzaba. Alejandro debía decidir, aceptar la oferta del vendedor y arriesgarlo todo por su hermana, o dar media vuelta y enfrentar la oscuridad solo. El silencio abrumador lo ahogaba, hasta que un nuevo grito llenó el aire, uno que no provenía de Carla, sino de un niño que no podía ver, atrayendo su atención hacia otro rincón de esas sombras. Sus ojos se abrieron en horror al ver lo que le esperaba, una figura conocida, un niño que nunca debería haber estado allí, otra víctima de la carretera. Era un rostro que había conocido bien, y el terror se apoderó de él de nuevo. Es él. Un susurro helado recorrió su mente, es una trampa. Corre. Pero el camino de vuelta se desvanecía, y ante él estaba el dilema que lo encerraba, salvar a Carla o descubrir un horror aún mayor. La oscuridad se cerraba sobre Alejandro, como una manta pesada que le oprimía el pecho y le hacía difícil respirar. Su mente daba vueltas, atrapada entre la imagen de su hermana aterrorizada y el rostro familiar del niño que había perdido. Un eco del pasado resonó en su cabeza, risas, juegos, pero todo desvaneciéndose como una sombra al atardecer. No puede ser él, murmuró entre dientes, aferrándose a su mente el último recuerdo del niño, su mejor amigo, que había desaparecido años atrás. La idea de que estuviera ahí, en medio de ese horror, lo llenó de una inquietante mezcla de nostalgia y terror. Cuando se había convertido todo en un laberinto de pesadillas, la figura del niño avanzó poco a poco hacia él, sus ojos vacíos mirando directamente a su alma. Alejandro sintió que su corazón tambaleaba. El vendedor, sonriendo con satisfacción, se parecía cada vez más a un monstruo, la oscuridad en su presencia lo devoraba todo. Tienes una decisión que tomar, dijo con un tono que resonaba como un eco en un abismo. Puedes seguir con el juego o dejar que este niño se convierta en otro trofeo de tus malas decisiones. Los murmullos de la multitud lo rodeaban, burlones y provocativos. Lo sabes, Alejandro. Lo puedes sentir, decían, como un coro de sombras riendo a su costa. Su cabeza giraba y la imagen de Carla seguía ahí, atrapada en la oscuridad, en un rincón que parecía resonar con su angustia. ¿Qué quieres de mí?, gritó, la desesperación filtrándose en su voz. Si me quedo, ¿qué sucederá? El vendedor se acercó, su aliento helado tocando el rostro de Alejandro. Tu sacrificio será la llave que abrirá las puertas de la salvación o de la condenación. Tú eliges, niño. Alejandro giró la cabeza, incapaz de apartar la mirada del niño que seguía acercándose. Su rostro no mostraba dolor, sino una culpa que lo atravesaba como una lanza. No puedes, no debes, susurró el niño, su voz resonando con ecos del pasado. No lo hagas, Alejandro. La imagen de Carla y la figura del niño chocaron en su mente. De un lado,
su hermana atrapada, gritando. Del otro, un niño que adoraba y que había perdido, ahora convertido en un espectro de su propia inseguridad. La sombra tras él se alzó, mostrando su verdadera forma, un manto oscuro que zumbaba como un enjambre, mientras la multitud a su alrededor reía cada vez más fuerte, como si alimentaran la oscuridad misma. Con huesos crujidores, dedos alargados y ojos que anhelaban su dolor. «Es una trampa, Alejandro», el niño le gritó mientras el tiempo comenzaba a escurrirse. La sonrisa del vendedor se amplió, y en su gesto había un hambre insaciable. «Hazlo ahora, niño. Ofrece ese dulcemente, y todo será tuyo». «Carla, el niño nada te podrá lastimar después de esto». Su corazón palpitaba, como si estuviera corriendo para salvarse de una condena inminente. La pregunta se repetía en su mente como un mantra: ¿estaba dispuesto a sacrificar a alguien más por salvar a su hermana? Un segundo, un latido. Era un trato, pero ¿con qué repercusiones? «No». Alejandro gritó, su voz resonando en el aire cargado. Pero algo dentro de él comenzó a ceder. La desesperación apretaba como una serpiente, pero en un giro inesperado, recordó una historia que su madre le contaba. La luz siempre encuentra un camino, incluso en la noche más oscura. Fue un destello. «Luz». Alejandro gritó, lanzándose hacia la sombra que lo envolvía. Un plan se forma en su mente. Él no iba a ser un peón en el juego del vendedor. La figura del niño gritando tras de él, las sombras bailando a su alrededor, y el vendedor alzando sus brazos en celebración de su entrega. En un alarde de coraje, Alejandro se arrojó hacia lo desconocido, pero justo antes de perderse en la oscuridad, un grito desgarrador rompió el aire. «Alejandro». Era Carla. ¿En qué trampa se había metido? Las sombras de Inteletgo, y Alejandro sintió que su camino se desvanecía por completo. ¿Cambiaría su decisión o se sumergiría en el abismo? La noche lo tragó todo mientras la pregunta flotaba en el aire. Un eco ensordecedor en sus oídos: ¿serás capaz de salvar lo que más amas? La oscuridad lo consumió, tragándose su grito antes de que pudiera escapar. Una sensación de vacío lo envolvió, eterno y frío, como si estuviera en el fondo de un pozo sin fin. Alejandro sintió que el aire lo abandonaba, su cuerpo se desvanecía. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, apareció algo sorprendente, una tenue luz al final de un pasillo. «Carla», murmuró, su voz un susurro quebradizo. No hubo respuesta. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia la luz, sus pasos resonando en el silencio denso como un eco de su propio miedo. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no estaba solo. Unos niños lo miraban desde las sombras, sus ojos brillando como brasas. Reconocía algunas caras, tan familiares y a la vez distantes, como un borrón en su mente inquieta, compañeros de juegos, risas perdidas. Pero había algo extraño en ellos, sus sonrisas eran vacías, como si la felicidad hubiera sido robada de sus rostros. «Alejandro», llamaron al unísono, sus voces reverberando en ese espacio sombrío. «Ven a jugar con nosotros. No tengas miedo». «No. No puedo». Alejandro se detuvo en seco, su corazón martilleando en su pecho. Recordó la advertencia del niño, las advertencias que resonaban como campanas de alarma. Se detuvo, asustado. Las risas se transformaron en murmullos inquietantes, cada eco penetrando más profundo en su mente. «¿Por qué no quieres jugar?», preguntó una niña cuya cara se manchaba con lágrimas que nunca se secaban. «Solo queremos que te diviertas». El vendedor asomó su figura en la oscuridad, sus ojos agazapados entre la sombra, y con una sonrisa que helaba la sangre, dijo: «El verdadero juego ha comenzado. Deja que ellos te muestren el camino. Ellos pueden salvarte». «No, esto no es real». Alejandro cerró los ojos, apretando los dientes, trató de ignorar las manos fantasmales que se acercaban a él. «Debo encontrar a Carla». Cuando los abrió de nuevo, la luz había crecido, revelando una puerta antigua, desgastada por el tiempo. Del otro lado, un susurro familiar: «Ayúdame, Alejandro». Era la voz de su hermana, pero la urgencia resonaba como un eco de desesperación. Sin pensar, corrió hacia la puerta, pero las risas se transformaron en gritos. Las sombras lo atrapaban, intentando sujetarlo. «No lo hagas, es una trampa», le advirtieron los niños, sus rostros desvaneciéndose como humo. «Alejandro. Ayúdame». La voz de Carla se volvió más distante, cada segundo de duda carcomía su voluntad. Sintiéndose atrapado en un mar de indecisión, miró atrás y lo que vio lo paralizó:
el vendedor comenzaba a acercarse, y la multitud se movía de forma inquietante, como un enjambre voraz a su alrededor. «¿Quién sabe si sobrevivirás si cruzas? Puedes quedarte, Alejandro», susurró el vendedor, acercándose más, la oscuridad envolviéndolo como un abrigo eterno. «O, quizás, dejar que te atrape esa luz que pides tanto. Tu decisión final. ¿Quieres jugar?» «No». Alejandro gritó, sintiendo que cada parte de él se revelaba. ¿Era realmente una elección? ¿O solo otro juego cruel del vendedor que disfrutaba torturar su alma? Por un momento, sus miedos se desvanecieron, y el coraje se alzó. «Carla», gritó, dirigiéndose a la puerta, lanzándose hacia lo desconocido mientras la oscuridad lo amenazaba. Pero antes de cruzar el umbral, un estallido de frío recorrió toda su piel. En ese instante de adrenalina, escuchó un golpe sordo detrás de él, una advertencia. Justo cuando se giró para ver, una mano fría lo tomó del hombro, y una voz etérea susurró: «No te vayas». La luz lo consumió, y todo se volvió blanco. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, se encontró en una habitación oscura, con una única luz parpadeante. Sobre una mesa, había un viejo dulce en su envoltorio, un color rojo brillante que parecía demasiado llamativo. El vendedor apareció de pie ante él, risa burlona en sus labios. «¿Qué harás ahora, Alejandro? ¿Serás tú quien decida el final de esta historia?» El miedo volvió a instalarse en su pecho. La oscuridad lo rodeaba, esperando su respuesta, y el eco de las risas resonaban en su mente, mezclándose con los gritos de Carla. En ese instante, entendió que cada elección vendría con un precio. ¿Pero cuál sería el precio que estaba dispuesto a pagar por salvar a su hermana? Afuera, la oscuridad susurraba, mientras una sombra emergía lentamente del rincón. ¿Era acaso su hermano perdido al que alguna vez había olvidado? Alejandro parpadeó, confuso, mientras la habitación se incendiaba con sombras danzantes proyectadas por la luz titilante. La risa del vendedor resonaba en su mente, como un eco imposible de ahogar. Cada risa se transformaba en palabras retumbantes. «¿Qué precio pagarás, Alejandro?» Se acercó al dulce, tentador en su envoltorio resplandeciente. Recordó las advertencias, las alertas sobre el poder de lo desconocido. Pero la voz de Carla lo llamó nuevamente, un hilo de desesperación que conectaba sus corazones. Debía actuar, su hermana dependía de su decisión. Suspiró, temblando, mientras extendía la mano hacia el dulce. Al contacto con el envoltorio, un escalofrío recorrió su piel. De repente, la imagen de su niñez se desvaneció, y escuchó risas distantes. La habitación giró, volviéndose un laberinto de recuerdos, y cada dulce parecía tener su historia, una historia de pérdida, de juegos olvidados. «Alejandro», la voz de Carla se cortó en un grito desgarrador. «Ayúdame». La luz parpadeante se intensificó, chisporroteando como un fuego moribundo, y el vendedor sonrió, acercándose un poco más. «Las decisiones son dulces, pero el precio suele ser amargo. Puedes quedarte aquí, unirte a los que han caído, o tomar el dulce y enfrentar la verdad». «¿Qué verdad?». Alejandro balbuceó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. «Que nadie escapa de lo que le pertenece», musitó el vendedor. «Cada dulce guarda un secreto, y cada secreto enciende un deseo. Tú, Alejandro, ya has jugado, pero el juego puede cambiar». Sin pensarlo, Alejandro tomó el dulce. La textura era extrañamente familiar y al mismo tiempo repulsiva. Miró al vendedor, con la voz temblando. «¿Qué debo hacer?». «Desenvuélvelo», ordenó el vendedor, inclinando la cabeza como si disfrutara el espectáculo. «Libéralo de su prisión». Bajo su mano, el papel empezó a deshacerse, dejando escapar un susurro que lo envolvió. Al instante, visiones comenzaron a desmoronarse alrededor de él. Vio niños jugando en un parque, sus risas transformándose en gritos. Lloraban, gritos que se entrelazaban con sus sueños rotos. Era la vida que había dejado atrás, la inocencia perdida. «No». Alejandro retrocedió, dándose cuenta de que aquellos niños no eran solo sombras. Eran almas atrapadas, cada uno un fragmento de su propio ser, y justo cuando el pánico emergía en su pecho, una imagen se mostró, el rostro de Carla, suspendido entre la luz y la oscuridad. Su mirada suplicante lo atravesaba con un dolor profundo. «Si quieres salvarla, debes entender qué significa tu elección», dijo el vendedor, con voz suave y burlona.
A veces, el amor no es suficiente. Alejandro sintió que el refugio de su mente comenzaba a desvanecerse. No puedo abandonarla, gritó, resignándose a lo inevitable. Pero la verdad cayó sobre él como un peso del cual no podía escapar. La sombra de su hermano, contenido entre las sombras, lo miraba con tristeza y resignación. ¿Realmente crees que puedes cambiarlo todo?, preguntó la sombra, su voz distorsionada por el eco de la desesperación. ¿Y si ella es parte de esto también? El dulce crujió entre sus dedos, como si supiera el dilema que enfrentaba. Mientras lo apretaba más, el vendedor sonrió, su rostro iluminándose con una malicia sobrecogedora. La decisión está en tus manos, Alejandro. Pero, recuerda, cada elección tiene consecuencias. En ese instante, el dulce se rompió en 1000 pedazos, y una luz brillante lo envolvió todo, como si fuese un recurso abandonado. Alejandro sintió que su cuerpo se desvanecía en un torbellino de sombras y recuerdos, y antes de perderse completamente, un grito desgarrador resonó: «¡No! Alejandro!». La oscuridad lo tragó de nuevo, pero esta vez, un eco diferente lo aguardaba. Se desmaterializó y sintió que caía, pero no tan solo al vacío, caía hacia un lugar reconocido, un pasillo. Un viejo hogar. Los ecos de las risas infantiles y el murmullo de secretos escondidos le llegaron y entonces, en el fondo, vio una puerta que se iluminaba con una luz vibrante. Sabía que tras ella se encontraban las respuestas que había buscado. Con una mezcla de temor y esperanza, se acercó a la puerta, dejando atrás las sombras. Pero al caer en el umbral, una voz familiar resonó a su lado: «¿Qué precio pagarás esta vez, hermano?». La luz lo cegó por un instante. Era hora de tomar otra decisión, o el pasado lo atraparía definitivamente. Alejandro se encontró en una habitación familiar, cada esquina parecía susurrarle recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de fotos desgastadas, risas congeladas en el tiempo. Se dio cuenta de que estaba en la casa de su infancia. Pero algo no estaba bien, el aire estaba denso, casi respirable. ¿Alejandro? La voz de Carla resonó de nuevo, suave y temblorosa, como si estuviera atrapada en un eco lejano. ¿Dónde estás?». Se agachó, buscando debajo de la mesa donde tantas veces había jugado. Pero solo había silencio, ese silencio que precede a la tormenta, esa sensación de que algo acechaba en la oscuridad. «Carla», gritó, sintiendo que el pánico burbujeaba dentro de él. Cualquier rastro de esperanza se le escapaba entre los dedos. «Responde». La luz de la habitación comenzó a fluctuar, azotada por una brisa helada que parecía venir de ninguna parte. Las risas de los niños se convirtieron en un murmullo distante, cada vez más intenso, cada vez más desesperado. Entonces, una sombra se proyectó en la esquina de la habitación, alargada y distorsionada, como un espectro que danzaba al ritmo de sus miedos. «Regresa, regresa», susurró la sombra, casi un canto hipnótico. «El precio siempre debe ser pagado». Alejandro se quedó paralizado. Reconocía esa voz, era la misma que había escuchado en la feria, pero ahora se entrelazaba con los gritos de su hermana. «Mi hermana no». «No puedes hacerle eso», gritó, pero solo el eco le respondió, burlándose de su angustia. La sombra tomó forma, revelando un rostro parecido al de Carla, pero con rasgos distorsionados. «Si deseas salvarla, primero debes hacer una elección». Los ojos de la sombra destellaron con una luz siniestra. «Cada dulce que elegiste en tu infancia tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar por ella?». Sus pensamientos se agolpaban, y el recuerdo de la feria lo abrumó nuevamente. Las risas, los dulces, todo lo que había una vez disfrutado estaban ahora entrelazados con este horror. En su mente, la imagen de Carla se volvió más tenue, más distante. La visión de la puerta resplandeciente en su hogar maternaba una idea, pero las palabras de la sombra retumbaban en su corazón. «No sé si puedo», musitó Alejandro, sintiendo que la sombra se acercaba, como si tuviera un aliento gélido que helaba su interior. «Déjala en paz». «¿Paz?», preguntó la sombra, riendo, cada sonido un susurro oscuro. «No hay paz sin sacrificio, querido Alejandro». «¿Estás listo para perderlo todo?». Sus manos temblaban, y las visiones de su infancia empezaron a desvanecerse. ¿Qué quedaría de él si no podía salvar a Carla? La habitación giró a su alrededor, atrapado entre lo que era y lo que podía ser. La sombra se acercó, y con cada paso se sentía más pesado,
como si la carga de sus propios deseos y elecciones lo estuvieran aplastando. Todo lo que amas tiene un precio, dijo la sombra. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Fue entonces cuando comprendió que no solo se trataba de su hermana, sino de todos aquellos fragmentos de vida, de felicidad que la sombra amenazaba con consumir. Carla, gritó con toda su fuerza, buscando la luz que parecía desvanecerse en él. Yo haré lo que sea necesario. La sombra sonrió, una sonrisa retorcida, como si sabía que había logrado atrapar su alma en un juego del que no podría escapar. Entonces, prepara tu sacrificio. En ese momento, el mundo se rompió a su alrededor, las risas se hicieron gritos, y Alejandro sintió que la sombra lo absorbía, llevándolo lejos de la verdad y acercándolo a un horror aún mayor. Mientras la oscuridad lo tragaba, una pregunta le atravesó la mente: ¿qué es lo que realmente estás dispuesto a perder para salvar a los que amas? El frío se intensificó, y las risas se convirtieron en lamentos. Demasiado tarde para volver atrás, se dio cuenta de que aún quedaba una elección por hacer, más oscura que cualquiera de las anteriores. ¿Qué precio pagarás ahora, Alejandro?, resonó una voz en el abismo, mientras el terror lo estrangulaba. El abismo se cerró a su alrededor, y Alejandro sintió que su corazón latía con una furia salvaje. Luego, la oscuridad se disipó como un mal sueño, arrastrándolo hacia la siguiente realidad. Se encontró de pie en una carretera, la misma que lo había llevado a aquella feria años atrás. Pero ahora todo era diferente. La niebla espesa envolvía el camino, escondiendo los árboles y la tierra que lo bordeaban, como si la naturaleza misma decidiera guardar secretos. En el horizonte, se alzaban sombras de autobuses antiguos, sus colores desgastados y sus ventanas opacas ofrecían más preguntas que respuestas. Carla, llamó nuevamente, su voz resonando y rebotando en el silencio espeso. No había respuesta. Solo el eco de su miedo. La imagen de su hermana seguía martillando en su mente, su risa, su cariño, todo lo que había dado por sentado. La sombra había dicho que había un precio que pagar. Y si no era suficiente con solo querer salvarla, mientras avanzaba, un murmullo lo atrapó, una melodía que parecía venir de uno de los autobuses. Se acercó lentamente, una parte de él sintiendo repulsión, pero la otra empujada por la esperanza. En la puerta del vehículo, un cartel descolorido decía Dulces de la Sombra, acompañado de una risa que resonaba, como si el autobús mismo respirara. Con un nudo en el estómago, se asomó. Dentro, una multitud de figuras, vestidas con ropas de épocas pasadas, bailaban al compás de una música que hacía vibrar el aire. Sus rostros, inconfundiblemente felices, eran un contraste aterrador con la oscuridad que rodeaba al lugar. Sin embargo, lo que lo paralizó fue una figura conocida, era la Carla de su infancia, sonriendo, y reales burbujas de felicidad brotando a su alrededor. Pero algo en su mirada estaba roto, como si su esencia se desvaneciera poco a poco. Carla, gritó, intentando atravesar la barrera de la risa y la locura. Ella lo miró, y sus ojos se encharcaron de dolor y desesperación. Alejandro, exclamó, pero su voz se perdió en el torbellino. No entres. No lo hagas. Un extraño hombre, de aspecto grotesco y una gran sonrisa que no parecía natural, lo llamó desde el interior. Ven, joven. Ven a probar, los dulces son exquisitos y, a la vez, peligrosos. Pero como en la vida, siempre hay un precio. La sombra que le había hablado antes surgió de nuevo, esta vez tomando forma entre el tumulto de sonrisas y risas. Recuerda, Alejandro. Todo lo que amas tiene un precio. ¿Estás preparado para pagar con tus ansias, deseos o con algo aún más preciado? Sentía sus manos temblar, la desconfianza invadiendo cada fibra de su ser. La alegría de su hermana era un ancla que lo atraía, pero también una trampa que lo sumía en la confusión. ¿Podía confiar en la promesa de esos dulces? ¿Era esa la forma de salvarla, o simplemente una forma de perderla para siempre? Mientras su mente luchaba contra la vorágine de la toma de decisiones, sintió un tirón en su pecho. La música comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en gritos llenos de desesperación. Alejandro se dio cuenta de que no solo su futuro estaba en juego, sino también el de aquellas almas atrapadas. «Eres un tonto». «No te dejes llevar», gritó su hermana desde el fondo de su corazón, en un llanto que desgarraba. La luz del autobús resplandecía, pero hacia el fondo, una sombra más oscura emergía, una que era completamente diferente al susurro manipulador que había escuchado antes. «¿Cuál es tu elección, Alejandro?», preguntó la sombra,
rodeando su ser. ¿Dulces o la verdad? La ambigüedad del momento se transformó en una decisión crucial. Los ojos de Carla lo atravesaban y, en ese instante, supo que el tiempo se estaba agotando. De su elección dependía no solo su vida, sino la vida de ella. El abrazo de la sombra se intensificó, y la única pregunta que resonaba era, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para salvar a los que amas? Mientras los ecos de risas se transformaban en gritos y la figura de su hermana se desdibujaba, Alejandro se enfrentó a la oscura verdad de su pasado. Lo decidió en un instante, pero aún así no estaba seguro de tener el valor necesario. Y entonces, una luz ciega lo envolvió, y todo se redujo a la penumbra de una elección. ¿Qué salida tomará Alejandro? ¿Puede realmente enfrentar el precio que ha de pagar? La luz parpadeó como un antiguo semáforo en una intersección abandonada, herida por el tiempo. Alejandro cerró los ojos, el miedo apretando su pecho mientras se esforzaba por aferrarse a la imagen de su hermana. Las risas y los gritos se enredaron en su mente como un hilo de pesadilla, tiñendo su realidad con una tensa ambigüedad. Finalmente, se sumergió en la oscuridad del autobús. La atmósfera dentro era eléctrica, como si la vida latiera con un ritmo ominoso. Miró a su alrededor, las figuras danzantes mostraban rostros que asemejaban felicidad, pero sus ojos, vacíos, reflejaban un abismo más profundo. Eran los ecos de almas perdidas, atrapadas en un ciclo de divertimento y desesperación. «¿Qué dulces ofrecen?», murmuró Alejandro, sus palabras casi ahogadas por el clamor. El hombre grotesco se acercó, sus dientes brillando como relámpagos. «Dulces del alma, amigo. Galletas de memoria, caramelos de anhelos», dijo, su voz un susurro seductor. «Pero, ¿quién sabe qué es lo que realmente compras? ¿O lo que pierdes en el camino?». Le costaba asimilar la promesa que se le hacía, el eco de la advertencia de Carla seguía resonando en su mente. Sin embargo, allí estaba ella. La figura de su hermana, danzando entre la multitud, una visión dolorosa de lo que aún podía salvar. De repente, el sonido del trombón se transformó en un grito, como un canto de sirenas que lo llamaba a las profundidades. Los rostros alegres de los espectadores se desvanecieron, revelando la cruda realidad de sus expresiones. Llanto, desesperación y ansiedad cernían sobre ellos. El hombre grotesco mostró un frasco de caramelos brillantes con formas extrañas, deslumbrantes en su colorido, que prometían un placer efímero. «Tomar uno significa aceptar el precio», le dijo el extraño, acercando el frasco a su cara. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Alejandro?». Su corazón latía furiosamente, mientras recordaba la risa dulce de Carla, la forma en que siempre había estado a su lado, incluso en los peores momentos. «Si elijo dulces, ¿qué pasará con ella?», se atrevió a preguntar, su voz era un susurro. «Ah, la subsidencia del amor, amigo. Eso lo determina el precio que decides pagar. ¿Serás capaz de enfrentarlo?». Una sombra se deslizó desde la parte posterior del autobús, una figura oscura que parecía devorar la luz. «Ella no pertenecía aquí, ni tú. Pero, si lo deseas, los dulces pueden ofrecerte momentos tuyos de felicidad. Pero recuerda, cada trozo que consumes la aleja más de ti». Alejandro sintió que la culpa se arrastraba sobre sus hombros, como un peso insoportable. ¿Qué haría si la felicidad que quería encontrar era solo una ilusión disfrazada de dulzura? De repente, la música cambió. Se tornó sombría, las risas se desvanecieron, dejando solo lamentos. En los ojos de Carla había un rayo de esperanza, pero también temor. Esa luz era tenue, un destello que se extinguía lentamente. El hombre grotesco volvió a hablar, su voz un eco hipnótico. «La elección siempre es tuya. Pero ten cuidado, Alejandro. No todo lo que brilla es oro y no todas las decisiones conducen a la salvación». Un temblor recorrió su cuerpo. El tiempo se deslizaba. La música se silenciaba, las sombras se alargaban. Había que decidir, y la elección estaba a la vuelta de la esquina. Sintió el peso de su decisión como un puñal en el corazón. No había tiempo que perder. «Carla», gritó, buscando desesperadamente su mirada. «¿Qué debo hacer?». Su hermana, ahora en el borde de la danza, se desvanecía, su imagen fusionándose con la penumbra del autobús. Alejandro extendió la mano, su voz retumbando en el silencio creciente: «No puedo perderte». El último susurro de Carla se desvaneció. «Elige. Elige antes que sea demasiado tarde».
Las sombras lo rodeaban, el eco de su voz resonando en su mente mientras la decisión caía sobre él como un martillo. Se hallaba en un abismo de desesperación y decisiones. Podía salvarla sin sacrificarlo todo, la oscuridad se cerró a su alrededor, y la pregunta latente era la única verdad que permanecía: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por el amor que lo había mantenido con vida? Mientras la luz titilaba, algo ominoso se asomó en el fondo, un reflejo de la desesperación que lo esperaba. ¿Era un camino de salvación o el umbral a su propia perdición? Así, en esa penumbra, Alejandro se enfrentaba a su destino, las sombras esperaban ansiosas su elección. Pero, ¿acaso había un retorno posible de la oscuridad? La carretera parecía cobrar vida, retorciéndose y pendiente de la decisión que Alejandro estaba a punto de tomar. Su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra, y cada pulso resonaba en su cabeza, consciente de que cada acción podría sellar su destino. La figura grotesca del vendedor se acercaba, su sonrisa amplificada por las sombras danzantes alrededor. ¿Qué eliges, joven? La dulzura o la verdad, repitió suavemente, como si cada palabra fuera un canto seductor que prometía respuestas. Alejandro sabía que no podía dejar que la curiosidad lo llevara a perderse de nuevo. La imagen de su hermana, atrapada entre risas y lamentos, brillaba en su mente, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. «Elijo la verdad», gritó, su pecho rebosando valentía. La declaración resonó alrededor del autobús, como si las sombras contuvieran el aliento. Una risa burlona estalló, y el vendedor se inclinó hacia él, su mirada cargada de malicia. «Ah, pero la verdad tiene sus propias sombras. ¿Estás preparado para enfrentar lo que realmente eres?» Los ecos de su elección provocaron un remolino de luces que danzaban a su alrededor, revelando visiones fragmentadas de su vida, su niñez despreocupada, risas con Carla, y los momentos oscuros que había ignorado. La verdad se alzó ante él, como una figura conocida pero desfigurada. Un susurro en su mente resonaba: «Cada decisión tiene consecuencias, Alejandro». De repente, la atmósfera se volvió pesada. No eran solo las sombras las que se abalanzaban, era el peso de sus propias decisiones, de sus miedos y anhelos. «No te aferres al pasado, porque eso no te salvará», susurró la voz de su hermana. «Ten cuidado, hermano. Hay más en juego de lo que crees». Las risas se tornaron en gritos, a medida que las figuras en el autobús se retorcían, angustiados por su propia elección. Esa realidad, en la que habían estado atrapados, comenzó a desvanecerse, mostrando un vestíbulo de dolor y felicidad entrelazadas. Alejandro respiró hondo, su decisión había desencadenado un cambio. «Voy a liberar a los que están atrapados aquí», afirmó con determinación. Sintió que una oleada de coraje crecía dentro de él al recordar la risa de Carla, el amor que habían compartido. «No me detendré, ni ahora ni nunca». Sin pensarlo, dio un paso adelante, decidido a enfrentar a la figura grotesca que había encabezado la tortura de tantas almas. «Abre la puerta a la verdad, a tu verdadera forma», gritó, mientras el encantamiento del vendedor comenzaba a quebrarse. Fue suficiente para que la sombra retrocediera, desconcertada por la firmeza de su declaración. El vendaval de luces comenzó a formarse en un remolino, alrededor de Alejandro, proyectando sombras que danzaban como espectros. «Libera a los perdidos», ordenó, y las visiones de los niños atrapados se intensificaron. Gritos se mezclaban con risas, pero Alejandro podía notar entre ellos una corriente de anhelos, recuerdos que deseaban liberarse. «Ahora», gritó hacia el autobús, asegurándose de que se escuchara su voz, firme y resonante. Su cuerpo brillaba con una luz que desprendía la oscuridad que lo rodeaba. Fue un llamado de verdad, un impulso de amor que rompió las cadenas de aquellos perdidos. Las figuras comenzaron a levantarse, una tras otra, sus rostros distorsionados poco a poco por la liberación. «Gracias», susurraron, mientras la luz los envuelta, llevándolos a la libertad que jamás habían creído posible. «Carla», clamó Alejandro nuevamente, sintiendo que la conexión con ella crecía, haciéndose más fuerte al notar que su espíritu empezaba a brillar con la misma luz y entonces, como una ola iluminando la playa, vio a Carla aparecer entre las sombras, su rostro iluminado por destellos de luz esperanzadora. «Alejandro», gritó, corriendo hacia él, la alegría de su reencuentro terminando con la oscuridad que había creído inquebrantable. «Lo hiciste». Las figuras que una vez se habían reído de su desgracia ahora se desvanecían en el aire, sus risas transformándose en un murmullo agradecido. «La verdad siempre encuentra su camino»,
dijo el vendedor, su tono ahora quebrado y lleno de incredulidad. Aquellas almas atrapadas se habían liberado, su poder había sido desmantelado, el vendedor retrocedió, su figura titilando como un fuego que se extingue. No puedes salvar a todos, se rió, pero su voz, antes dominante, ahora sonaba vacía. Pero te apuesto que tu propia verdad será tu condena. No me importa, replicó Alejandro, levantando la mirada hacia Carla. Lo que importa es que nunca dejaré que la oscuridad me robe de nuevo. La luz de su cariño brillaba, iluminando el camino hacia la libertad definitiva. Cuando la oscuridad y la bruma comenzaron a disolverse, los ecos de las risas infantiles se desvanecieron finalmente. La carretera maldita parecía abrirse a su paso, liberando las cadenas que la habían mantenido atrapada durante tanto tiempo. Las sombras cuyos gritos antes atormentaban a su mente ahora se transformaron en hermosas visiones de esperanza. Alejandro tomó la mano de Carla, sintiéndose más fuerte que nunca. Hemos roto el ciclo. Nunca más permitiré que la oscuridad regrese. Con cada paso que daban, un nuevo comienzo se perfilaba en el horizonte, uno que jamás volvería a ser opacado por los ecos de un pasado tenebroso. Mientras caminaban hacia la claridad, el vendedor se desvaneció, su última risa se convirtió en un eco distante. Este era su final, la conclusión de un viaje que había estado plagado de decisiones, sacrificios, y la lucha por la luz. Alejandro sabía que, aunque el pasado siempre marcaría parte de él, el amor por su hermana había superado toda oscuridad. Los dos se alejaron, dejando atrás la carretera maldita, listos para enfrentar un futuro donde la verdad y el amor siempre triunfarán aún en los días más oscuros. Ya no eran almas perdidas, sino guerreros de la luz, abrazando lo que realmente importaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra comunidad, y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Queremos escuchar lo que piensas. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesita ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal que trae historias que marcan.